La caída del régimen de Zelensky ya no es una especulación, es un hecho que se está desarrollando ante nuestros ojos. Lo que estamos presenciando es el colapso más dramático de un líder político desde la Guerra Fría. Y esto es solo el principio. Las principales publicaciones occidentales, que hasta ayer lo alababan como el héroe de la democracia, hoy lo señalan como uno de los peores enemigos del territorio en disputa. ¿Por qué este cambio repentino? La respuesta es más perturbadora de lo que pensamos. Los escándalos de corrupción que salen a la luz no son accidentales. Son la punta del iceberg de un sistema que se está desmoronando desde dentro. Mientras las élites acumulan fortunas, el país se hunde en una crisis sin precedentes. El 83% de los jóvenes planean huir. Piénselo, cuando la juventud abandona un país, ¿qué futuro le espera? Pero hay algo más siniestro detrás de todo esto. La caída de Zelensky coincide casualmente con nuevos planes de movilización masiva. ¿Por qué ahora? ¿Quién se beneficia realmente del caos político en este momento crítico? Los medios occidentales han recibido la señal. Como si alguien hubiera apretado un botón, todos cambiaron su narrativa al mismo tiempo. Incluso sus aliados más cercanos, Macron, von der Leyen, guardan un silencio revelador. La pregunta no es si Zelensky caerá, sino cuándo y qué consecuencias tendrá para la región. El colapso económico ya está en marcha. La moneda nacional se desploma, los precios se disparan y las reservas del país se agotan. Pero esto es solo el preludio. Los verdaderos acontecimientos que cambiarán el mapa geopolítico están por venir. Lo más alarmante es que los propios medios del país en conflicto ya están publicando estas noticias. Cuando un régimen pierde el control de su narrativa interna, el final está cerca, y las consecuencias afectarán a toda la región. ¿Notaron cómo Turquía habla repentinamente de paz cercana? Ellos saben algo que nosotros deberíamos estar viendo. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene después? Y mientras el mundo observa con creciente preocupación, la situación en el país fronterizo con Rusia se deteriora a un ritmo alarmante. Lo que comenzó como rumores de corrupción se ha convertido en una crisis de legitimidad que amenaza con desestabilizar toda la región. Las grietas en la fachada del liderazgo de Zelensky son cada vez más evidentes. Los mismos medios occidentales, que una vez lo elevaron como un héroe, ahora cuestionan su capacidad para mantener el control. ¿Y saben por qué esto es significativo? Porque marca un punto de inflexión en la narrativa global. Los datos son reveladores. Antes del conflicto, su popularidad apenas alcanzaba el 25%. Fue la guerra la que lo catapultó al estrellato internacional. Pero ahora, ese capital político se está evaporando rápidamente. Las acusaciones de corrupción que salpican a su círculo íntimo han provocado una reacción en cadena que amenaza con desmoronar todo el edificio de apoyo occidental. Lo más preocupante es la respuesta del gobierno. Intentos de control sobre las agencias anticorrupción, movimientos para silenciar las investigaciones contra sus allegados más cercanos. El caso de Alexei Chernyshov, el ministro más rico del gabinete, es solo la punta del iceberg. Los analistas occidentales, en un giro sorprendente, ahora sugieren una purga en el círculo de asesores presidenciales. ¿Les suena familiar? La historia nos ha mostrado repetidamente cómo terminan estas purgas en regímenes que se autoproclaman democráticos. Pero hay algo más profundo en juego aquí. Esta crisis no es solo sobre un líder o un país, es sobre el equilibrio de poder en toda Eurasia. Los mercados financieros ya están reaccionando, las alianzas se están reconfigurando y las potencias globales están moviendo sus fichas en el tablero. Y mientras escribo estas palabras, recibo información de que cierto poder global está preparando un movimiento que podría cambiar completamente las reglas del juego. Lo que viene a continuación, en medio de la compleja situación actual, surgen señales contradictorias sobre el futuro del conflicto en la región disputada entre Rusia y Occidente. El presidente turco Erdogan ha manifestado su optimismo sobre próximas negociaciones de paz, anunciando el 28 de julio que espera que éstas tengan lugar.
En territorio turco, no debemos subestimar el papel de Turquía, que a pesar de ser miembro de la OTAN, ha demostrado una notable capacidad diplomática bajo el liderazgo de Erdogan. La habilidad de Erdogan para mantener relaciones equilibradas con diferentes actores internacionales no debe ser menospreciada. Su insistencia en la necesidad de paz podría estar respaldada por información privilegiada o nuevos desarrollos diplomáticos que aún no son de conocimiento público. Mientras tanto, la situación interna en el país fronterizo con Rusia continúa deteriorándose. En lugar de noticias positivas sobre recuperación económica, devolución de fondos malversados o mejora en el nivel de vida, los ciudadanos se enfrentan a pronósticos sombríos. Una parlamentaria local ha advertido que los próximos 5 o 10 años serán aún más difíciles, instando a la población a apretarse el cinturón, una frase que evoca recuerdos de la era soviética. Esta retórica sobre el sacrificio necesario nos recuerda las promesas incumplidas de Gorbachov sobre un futuro brillante que nunca llegó. 40 años después, seguimos escuchando el mismo discurso en los territorios postsoviéticos. La diferencia es que ahora, en medio de un conflicto activo y una economía en caída libre, la población necesita desesperadamente señales positivas reales, no promesas vacías o logros insignificantes. ¿Dónde están las noticias sobre mejoras concretas en la producción agrícola o la recuperación industrial? La ausencia de información positiva tangible sugiere una realidad preocupante que las autoridades prefieren disfrazar con llamados al sacrificio. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que veremos negociaciones de paz pronto o seguiremos escuchando llamados a apretarse el cinturón? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación en el país vecino de Rusia continúa deteriorándose a un ritmo alarmante, especialmente en el ámbito económico y social. A diferencia de la época soviética, cuando los informes destacaban aumentos en la producción láctea, el crecimiento del ganado y la producción de metal, hoy las noticias diarias pintan un panorama sombrío: bajas militares, colapso económico y salarios impagos. La diputada Quiña ha hecho declaraciones impactantes sobre el futuro de esta región inestable. Según ella, los próximos 5 o 10 años serán extremadamente difíciles para los ciudadanos, y no existe ninguna legislación que aborde la creciente deuda nacional. Es más, advierte que la población debe dejar de esperar promesas de una vida fácil. Lo más preocupante es el mensaje subyacente. Los ciudadanos no solo deben apretarse el cinturón, sino que deben ganarse el derecho a vivir en un estado empobrecido que, según la misma diputada, se empobrece más cada año. Esta retórica contrasta dramáticamente con el pasado soviético, tan criticado por las figuras políticas actuales. La situación se complica aún más con el escándalo de Stefanishina, quien, a pesar de enfrentar acusaciones de corrupción, recibió una condecoración de Zelensky y fue nombrada embajadora en Estados Unidos. Sus declaraciones sobre restringir la salida de mujeres del país para mantener la tasa de natalidad han generado controversia adicional. El territorio en disputa entre Rusia y Occidente se encuentra en una encrucijada crítica. Las políticas actuales están creando un ambiente donde los ciudadanos son vistos como meros recursos en lugar de seres humanos con aspiraciones y necesidades reales. ¿Qué opinas sobre estas declaraciones de los políticos? ¿Crees que la situación económica mejorará en los próximos años? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos entender hacia dónde se dirige esta crisis. El panorama militar en la región fronteriza con Rusia está experimentando cambios significativos. A partir del 7 de agosto, se implementará una nueva política de reclutamiento que eliminará las exenciones anteriores. El cambio más notable es que ahora se considerará el reclutamiento de personas con discapacidades y estudiantes que antes estaban exentos. En medio de estas transformaciones, el nuevo ministro de Defensa del país, en conflicto, mantuvo reuniones con representantes estadounidenses. Las discusiones fueron presentadas como sustanciales y productivas, aunque los detalles concretos brillan por su ausencia.
Lo único que se reveló fue la posibilidad de iniciar proyectos conjuntos de producción de drones. La escena política presenta sus propias peculiaridades. Durante la presentación de estas iniciativas, llamó la atención la composición del grupo de líderes. El primer ministro Shmigal, conocido por su estatura modesta, apareció acompañado por figuras que intentaban proyectar una imagen de autoridad, aunque con resultados cuestionables. Particularmente notable fue la retórica sobre los Centros de Reclutamiento Territorial, TCC, un representante cuya apariencia sugería más familiaridad con las barberías que con asuntos militares, intentó presentar estos centros como bastiones de la defensa nacional. Esta narrativa contrasta marcadamente con declaraciones previas de los propios funcionarios del TCC, quienes hace apenas 6 meses negaban tener estatus militar. La situación refleja una realidad más compleja que la presentada oficialmente. Mientras los funcionarios intentan proyectar una imagen de fortaleza y determinación, las contradicciones en sus narrativas y acciones son evidentes. El contraste entre la retórica heroica y la realidad administrativa genera dudas sobre la efectividad de estas nuevas medidas. ¿Qué opinan sobre estas nuevas políticas de reclutamiento? ¿Creen que realmente fortalecerán la capacidad defensiva del país? Compartan sus pensamientos en los comentarios. En estos momentos críticos, observamos cómo la situación en la región de inestabilidad revela historias profundamente humanas que reflejan el verdadero costo del conflicto. Hoy analizaremos el testimonio impactante de un veterano que nos muestra la cruda realidad que enfrentan los combatientes. El caso más revelador es el de un soldado que regresó del frente con serias heridas. Lo más inquietante no es solo su condición física. Aparentemente perdió una pierna, sino la compleja mezcla de emociones que expresa hacia quienes lo reclutaron inicialmente. La entrevista revela un detalle particularmente significativo. Cuando le preguntan sobre sus sentimientos hacia los funcionarios de reclutamiento, responde con una sonrisa que esconde mucho más de lo que muestra. Les agradeceré personalmente. Dice con un tono que deja claro que sus intenciones no son precisamente amistosas. Este testimonio no es único. Múltiples veteranos han expresado sentimientos similares, sugiriendo un profundo resentimiento hacia el sistema de reclutamiento. Es un patrón preocupante que revela las grietas en la estructura militar del país en conflicto. Lo más alarmante es la desconexión evidente entre los funcionarios de reclutamiento, descritos por el veterano como veteranos de guerras de Varéniques y conflictos de Borscht, y la realidad del frente. Esta caracterización mordaz ilustra la frustración de quienes realmente han estado en combate. Mientras tanto, figuras como Bereza, quien huyó al extranjero en 2022, continúan manteniendo una presencia en línea, comentando sobre una realidad que abandonaron. Este contraste entre quienes luchan y quienes observan desde lejos solo profundiza la división social. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Creen que estas tensiones entre veteranos y sistema de reclutamiento podrían llevar a cambios significativos? Compartan sus pensamientos en los comentarios. En los últimos días, observamos cambios significativos en la región de inestabilidad que bordea con Rusia. El liderazgo actual enfrenta críticas cada vez más intensas sobre sus prioridades y decisiones militares. La situación requiere acciones decisivas, no palabras vacías ni propaganda mediática. El presidente del territorio en disputa debe tomar decisiones cruciales, olvidarse de un segundo mandato y enfocarse en la movilización militar efectiva. Según los expertos, faltan al menos 10 brigadas completas para mantener una defensa adecuada. Esta es una realidad que no puede ignorarse con discursos patrióticos. Lo que vemos en los medios oficiales resulta preocupante. Mientras la situación en el frente se deteriora, los canales estatales transmiten historias sobre un soldado de Dnipropetrovsk que transformó una mina enemiga en un ukelele. Si bien demuestra ingenio individual, usar estas anécdotas como propaganda es inquietante. Intentan distraer de los problemas reales presentando una imagen distorsionada de la realidad en el frente. Es importante notar el contraste. Mientras algunos políticos hacen llamados desde el extranjero
para que otros vayan al frente. Ellos mismos permanecen seguros, lejos del conflicto, justificándose con excusas sobre ayuda económica y donaciones. Esta hipocresía revela la verdadera naturaleza de cierto sector de la élite política del país en crisis. La estrategia mediática actual recuerda a tácticas propagandísticas anteriores, como aquella noticia viral de 2010 sobre Yulia Yakubeña. Utilizan eventos triviales para desviar la atención de asuntos verdaderamente importantes. La falta de personal militar, problemas logísticos y decisiones estratégicas cruciales que siguen pendientes. Las consecuencias de esta distracción sistemática son graves. Mientras los medios celebran historias de ingenio individual, las necesidades reales del ejército quedan sin atender. El territorio necesita liderazgo efectivo y acción concreta, no más propaganda reconfortante. ¿Qué opinas sobre la situación actual? ¿Crees que las autoridades están tomando las decisiones correctas? Comparte tu opinión en los comentarios. En el frente de batalla del país en conflicto, las narrativas propagandísticas continúan emergiendo, esta vez a través de la historia de un soldado zapador llamado Andriy Todou. A diferencia de otros videos virales superficiales, este caso presenta una peculiar mezcla de ingenio militar y expresión artística. Lo que distingue esta historia es la autenticidad del protagonista. Andriy, un zapador profesional cuyo trabajo diario implica riesgos mortales, ha construido una guitarra utilizando componentes militares desactivados. La precisión que requiere su oficio como zapador, donde un error puede ser fatal, se refleja en la meticulosa construcción del instrumento musical. El video muestra cómo este militar transformó una mina desactivada en el cuerpo de una guitarra, calculando cuidadosamente cada medida para lograr la acústica correcta. Los trastes fueron colocados con exactitud matemática, demostrando un conocimiento profundo tanto de música como de ingeniería. A diferencia de los guerreros del restaurante, que abundan en las redes sociales, Andriy representa la realidad cruda del conflicto. Se le ve en una trinchera real, no en espacios seguros lejos del peligro, manteniendo viva la llama de la cultura en medio del caos de la guerra. Sin embargo, es importante señalar que incluso esta historia auténtica está siendo utilizada con fines propagandísticos. El mensaje subliminal es claro: mostrar que en el frente hay tiempo para actividades culturales, sugiriendo una normalidad que dista mucho de la realidad brutal del conflicto. Este contraste entre la autenticidad del soldado y la manipulación mediática refleja la complejidad de la situación en la región en conflicto. Por un lado, tenemos historias humanas genuinas de resistencia y creatividad. Por otro, la maquinaria propagandística que busca instrumentalizar estas narrativas. ¿Qué opinas sobre esta forma de utilizar historias personales con fines propagandísticos? Comparte tu punto de vista en los comentarios.